Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Un placer estar de vuelta arrancando otra semana, tocando diferentes temas. Y hay un tema muy amplio que tiene tantas aristas, tantos aspectos que lógicamente precisamos de una serie de programas para poder tocar por lo menos algunos aspectos de lo que es el tema empleo, trabajo y sobre todo cuando se trata de un rubro de naturaleza tan especial, tan particular y tan delicada también como lo es el tema de la seguridad, la gente que trabaja en seguridad pública o privada. Tenemos normas que regulan particularmente ese aspecto de las relaciones laborales, las dificultades, digamos, que cada quien tiene para cumplir con lo que está establecido dentro de su contrato laboral y por sobre todo, justamente, la seguridad en el tema trabajo de seguridad. Suena un poco reiterativo, pero me parece que es momento de tocar un poquitito ese aspecto, a ver cómo están nuestras normas protegiendo la vida, la integridad y la seguridad de los que trabajan en seguridad, tanto en el sector público como privado. Vamos a dar la bienvenida al experto en empleos, Enrique López Arce, que siempre está muy atento, muy solícito con nosotros para poder charlar acerca de sus puntos de vista y también ideas que va teniendo para ir regulando cada vez mejor lo que es el tema del empleo en nuestro país. ¿Cómo le va, don Enrique? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juan? Un saludo cordial a vos, a toda la audiencia. Y lo decías bien, Juan, ¿cuánto vale la vida de un trabajador? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, sobre todo cuando hablamos de personas que se encargan de la seguridad pública, ¿verdad? Cuando alguien decide ser policía, ¿el Estado le garantiza de que su vida va a estar protegida? Ahí viene la pregunta y decir que en décadas pasadas, en gobiernos anteriores, tuvimos el caso, por ejemplo, de Zamora, donde un reo de alta peligrosidad es trasladado, ¿verdad? Y todos sabemos cómo termina esa historia en la Costanera. El comisario Ferrari, que se movilizaba en una patrullera, recibe una ráfaga y aún estando en una patrullera, aún supuestamente con blindaje, ¿verdad? Fallece él y otros policías, ¿verdad? Entonces ahí es donde empezamos a mirar y decir, ¿será que el Paraguay tiene los mismos estándares que el resto del mundo? Y ahí descubrimos que el Paraguay es uno de los pocos países del mundo donde no hay estándares para el blindaje. Entonces, casos como el de Ferrari se podían haber evitado si es que en vez de acero negro había acero balístico de un nivel alto. Entonces estamos hablando de un nivel 3. Entonces nos decían expertos tanto del exterior como de la región, internacionales todos, nos decía el Paraguay tiene la brillante oportunidad de poner esos estándares para proteger la vida de los trabajadores de la seguridad. De tal manera que cuando se hagan traslados como el que mencionábamos, los niveles de la patrullera sean los adecuados como para proteger la vida de esos trabajadores, apreciados, Juan. Eso quiere decir, bueno, yo francamente no conocía esto de los niveles de blindaje de un vehículo, por ejemplo, pero me preocupa el hecho de que aquí ni siquiera está regulado eso, o entendí mal, don Enrique, hay como un vacío legal. Así mismo es, Juan. Fíjate que no hay que descubrir nada, no hay que inventar la rueda. Hay que mirar nomás lo que tienen los países vecinos como la Argentina, como el Brasil, estándares internacionales que están todos puestos, ¿verdad? Prácticamente no hay diferencia con esos estándares y lo que tiene que hacer el Paraguay es mirar esos estándares y proteger a través de niveles, ¿verdad? Establecidos. Nosotros estamos hablando de un proyecto de ley, ¿verdad? Estamos hablando con la gente del Ministerio del Interior porque este gobierno va a tener la brillante oportunidad por primera vez en la historia del Paraguay de proteger a sus trabajadores a través de niveles balísticos, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, proteger, hacer lo que ya hace el resto del mundo y poner estándares para de esa manera proteger, ¿verdad? Proteger a trabajadores que han elegido servir a través de la policía al Paraguay. Entonces debemos poner estos estándares cuanto antes haya, será mejor. Evidentemente no todas las patrulleras van a poder tener
estándares altos, pero tiene que haber niveles de protección cuando se trata de trabajo peligroso o de traslados como el que mencionamos o casos como en el cual se van a estar en zona del EPP. Entonces ahí hablamos de un nivel de blindaje alto, ¿verdad? Donde de verdad el estándar alto sea el internacionalmente aceptado. Y bueno, habrá otros casos en donde, digamos, no, el nivel de seguridad no ameritará, digamos, ese tipo de blindaje que se pueda hacer en otro tipo de vehículos. Pero proteger la vida tiene que ser una premisa no solamente del gobierno paraguayo, sino de todos nosotros, ¿verdad? Quien más, quien menos tiene algún pariente policía, y bueno, protegerle a ellos es también responsabilidad del Estado, apreciado Juan. Dígame, don Enrique, ¿esto no podría, digamos, regularse a través de una medida administrativa, no sé si un decreto, una resolución ministerial del Interior, la misma policía, o precisamos de una norma que salga del Congreso, don Enrique? ¿Cuál sería la salida más, digamos, favorable? Y el Paraguay debe decidir su normativa, ¿verdad? Hay países, vos lo decías bien, que tienen de repente decretos, hay países que establecen a través de resoluciones y países que establecen eso a través de ley. El Paraguay debe establecer lo que le parezca bien, ¿verdad? Pero efectivamente de todo esto, digamos, lo más perdurable y lo que hay que acatar con certeza, ¿verdad? Es un proyecto de ley, pero sí podría hacerse a través de un decreto o a través de una resolución también, o tal vez empezar con esto y luego dejar ya establecido para los siguientes gobiernos esto que es una prioridad, ¿verdad? La de proteger a los trabajadores de la seguridad con los niveles estándares aceptados mundialmente para este tipo de vehículos. ¿Y cómo estamos en materia legislativa en eso? ¿Hay proyectos que se están estudiando? ¿Usted lo ha presentado, ha dado ideas? ¿Cómo estamos en ese tema, don Enrique? Bueno, nosotros hace poco tuvimos lo que se llama Expo Seguridad, ¿verdad? Que es un evento donde es una alianza público-privada, donde empresas del sector privado, expertos internacionales vienen al Paraguay y exponen sobre lo más nuevo en materia de seguridad, y las fuerzas públicas también exponen lo más nuevo en cuanto a protección de ciudadanía, ¿verdad? Es ahí donde justamente estos expertos detectaron de que el Paraguay adolece de una falta de regulación, y justamente mirando nos decían de que eso era fundamental para que el país avance en lo que es materia de seguridad. Asimismo se han, digamos, comprometido a pasar toda la jurisprudencia, todo lo de la región y también lo internacional, de tal manera a poner a disposición del Ministerio del Interior, ¿verdad? Todo esto de base y ver un proyecto de ley. Nosotros por nuestra parte hemos podido conversar con el presidente del Congreso, el senador Bachi Núñez, para de esa manera también analizar el tema de proyecto de ley, si es que va a ser más rápido, o ver también las otras alternativas que mencionaba. Interesante. Yo leo acá en uno de los materiales que nos enviaron, Paraguay es uno de los pocos países del mundo que no regula esto. ¿Es tanto así, don Enrique? ¿Estamos en ese nivel? Sí, estando así, lastimosamente, digamos, el resto de los países ya tienen su normativa, y cuando se habla de blindaje, de repente al no haber estos estándares, una camioneta que se le pone acero negro que protege, digamos, armas de bajo calibre, ya le llaman blindado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que establecer. Nosotros tenemos que establecer que se le puede llamar camionetas de blindaje, poner los estándares que ya existen en el mundo, y bueno, establecer de que en tales casos se va a usar estas camionetas de este nivel de blindaje, y bueno, en los que no tienen, digamos, mucha inseguridad o un nivel de riesgo mínimo, establecer este nivel de blindaje. Pero ya no podemos llamarle camionetas blindadas cuando hay niveles de riesgo muy altos, porque lo que ha ocurrido es que trabajadores de seguridad
paraguayos han perdido la vida. El caso del comisario Ferrari, que ya habíamos mencionado, tenemos otros casos, digamos, en el enfrentamiento del EPP mismo. Entonces es importantísimo de que se establezcan estos niveles que ya existen en los otros países. Como dijimos, no hay que inventar nada, ¿verdad? Es simplemente mirar lo que hay a nuestro alrededor en nuestros países vecinos y establecer también y no cometer la imprudencia, digamos, de llamarle camionetas blindadas cuando el blindaje es mínimo y utilizar ese blindaje cuando se trata de eventos de muy alto riesgo. Claro, interesante. A ver, entonces, lo que la norma tendría que hacer entonces es regular un mínimo, un nivel mínimo de seguridad para esas patrulleras. No sé si se establece un máximo también. Y la otra pregunta es quién tendría que administrar la aplicación de esa norma. ¿Tendría que ser la misma policía o el Ministerio del Interior o algún órgano especial, don Enrique? ¿Usted qué cree? Bueno, el Ministerio del Interior es el ente natural, digamos, atendiendo de que ellos son los que serían afectados por la norma. Ajá. Evidentemente, desde el momento que hablamos de un ente del Poder Ejecutivo, el ministro tendrá que hacer las diferentes consultas con las autoridades del Ejecutivo. Pero sí creemos que el Ministerio del Interior es el actor principal y bueno, sobre este ministerio está la gran responsabilidad y también la gran oportunidad de ser los primeros en sacar y velar por la seguridad de los trabajadores de la Policía Nacional. O sea, para mí sería un golazo, un logro gigante que dentro de los logros de este gobierno quede algo establecido como esto, ¿verdad? No se trata de algo menor, es algo demasiado relevante y por eso empezábamos la conversación diciendo cuánto vale la vida de un ciudadano paraguayo, cuánto vale la vida de un trabajador paraguayo, y la respuesta es ni todo el dinero del mundo, ¿verdad? Puede equipararse a una vida, por lo cual, digamos, en este momento tenemos que dejar de llamarle blindado a aquellos que tienen un acero mínimo, acero negro, y empezar, si bien es un poco más caro, entender de que ese acero de aleación protege a la vida y salva de enlutar a familias paraguayas. Correcto. Me permite una breve pausa, don Enrique, y después nos quedan algunos pocos minutos más para un par de preguntas más que le quiero hacer sobre este y otros temas. ¿Le parece? Claro que sí, a las órdenes. Muy amable. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más de la esencia aquí en Megatv. Muy bien, seguimos aquí en La Esencia a través de Megatv. Me interesó el concepto de don Enrique cuando dice que aquí le llamamos blindaje a niveles mínimos de seguridad y que no protegerían como tendría que ser a los patrulleros, por decirlo así, por utilizar ese término, ante un ataque. Eso significa que tendría que haber regulaciones que establezcan un mínimo de seguridad lo suficientemente capaz de repeler estos ataques que suelen haber cuando hay traslado de alguien que tiene que ser rescatado. Don Enrique hablaba de algunos resultados tan nefastos tiempo atrás en un escenario como este. Don Enrique, esto también tendría que regularse para el ambiente privado, o sea, las empresas de seguridad privada también tendrían o serían alcanzadas por este tipo de norma. Y yo te diría, mirando los otros países, sí, Juan, ¿verdad? En una segunda parte, evidentemente, cuando hablamos de niveles de protección de la vida humana, esos niveles de protección deberían ser regulados, ¿verdad? El Estado es el encargado de proteger no solamente al trabajador del sector público, sino también al trabajador del sector privado. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de, por ejemplo, traslado de valores, ¿verdad? Los famosos camiones blindados, ahí viene la pregunta, ¿qué nivel de blindaje tienen? Resisten, porque cuando se asaltan este tipo de camiones blindados, estamos hablando de armas de grueso calibre, ¿verdad? Y esas armas de grueso calibre, cuando son disparadas contra este móvil
van a repelerlo, ¿verdad? Ahí viene la pregunta, por eso es tan importante establecer estos niveles, porque independientemente de que haya valores dentro, de que haya dinero dentro, hay algo mucho más importante que es la vida de los trabajadores, la vida de un ser humano que tiene a su esposa, que tiene a hijos y que son, hijos del Paraguay. Entonces, es muy importante establecer eso, ¿verdad? Ajá. En otros países se establece también eso. Hay, posiciones específicas o acciones específicas que tiene que tener por lo menos un nivel de blindaje, el nivel, y ya tiene que ser acero, especial, ¿verdad? Un acero balístico, le llaman los expertos. Y a diferencia del famoso acero negro, que es lo que predomina hoy en muchos de nuestros blindados, protege y genera una seguridad muy superior, ¿verdad? Pero también hay que decirlo, es un poco más caro, ¿verdad? Pero cuando uno, analiza versus el mantenimiento de ese acero balístico versus lo que hace lo grueso de un acero negro sobre la suspensión del vehículo, porque es mucho más pesado. El nivel de grosor del acero negro para poder repeler armas de grueso calibre hace mucho más pesado al vehículo, hace mucho más difícil de maniobrar versus el acero balístico, que es más liviano, ¿verdad? Y tiene niveles de protección más altos y sobre todo tiene, una certeza de mayor durabilidad en el tiempo. Por eso es importantísimo de que veamos estos estándares que se usan en otros países y los tomemos, ¿verdad? Lo tomemos con nuestro tiempo, luego de hablar con todos los actores, pero el objetivo es proteger la vida humana. Sin duda. Eso es fundamental y eso es lo que buscamos al poner esto sobre la mesa, Juan. Y en nuestro mercado tenemos proveedores de este tipo de servicios, don Enrique, o habría que traer gente de afuera, es costoso. Ese aspecto también tiene su importancia. ¿Cómo lo ve usted? Sí, evidentemente, Juan, esto no está, prohibido, ¿verdad? Entonces, cada una de las empresas que se dedican a esto, ¿verdad? Verán de traer sus proveedores. Hoy ya existen proveedores que traen el acero balístico, ya existe en el Paraguay, en muchos casos ya se está usando, pero se está usando, por voluntad cuando debería ser normativo, ¿verdad? Se está usando, en muchas empresas lo están usando y otras no, ¿verdad? Entonces, ahí es donde es muy importante entender eso, Juan, de que no podemos proveer servicios de transporte de valores cuando el nivel de blindaje es mínimo y cuando ponemos en riesgo la vida de los trabajadores, ¿verdad? Para operar en como operadores de traslado de valores, por ejemplo, lo principal es, un montón de factores, pero uno de esos factores tiene que ver con que las personas que se trasladan en ese camión de valores tengan los niveles adecuados de protección. Esto va a hacer también de que sea mucho más difícil de asaltar, va a hacer también que evidentemente los malevos piensen una o dos veces más antes de asaltar, estos camiones con niveles altos. Y sí, evidentemente tiene que ser más caro, ¿verdad? Algo que protege más y sobre todo algo que tiene una durabilidad mayor, apreciado Juan. Fijémonos en la ironía, don Enrique, los criminales, los delincuentes que no se rigen por nada, no tienen normas, ellos no tienen límites, sin embargo tienen todos los recursos del mundo para estar a la vanguardia en este tipo de protecciones, entre comillas. Sus vehículos están altamente blindados y nosotros de este lado, nuestra policía, nuestros agentes de seguridad, les está costando tan siquiera imitar de alguna manera ese nivel. Es una ironía, ¿no? Sí, así mismo, Juan, eso es algo que es real, ¿verdad? Muchas veces se ve eso y lo sentimos todos, cada uno de nosotros. Entonces es subir el nivel de seguridad de nuestras fuerzas públicas, lo que significa que también vamos a generar, una mayor, un nivel mayor de protección a los valores, a la vida humana y también de seguridad a la ciudadanía. Hay que recordar que el gobierno de Santiago Peña es el gobierno que más ha destinado, recursos a seguridad, está dentro
de la prioridad la seguridad del ciudadano y esto va a ayudar a reforzar y viene de la línea del gobierno de que se analicen estos casos para dar también esa sensación de seguridad que necesita la ciudadanía y sobre todo, al final todo cae en esto, Juan, Claro. protejamos la vida del trabajador, veamos de que compitan de igual a igual, dotemos las herramientas. Cuando alguien elige ser policía, cuando alguien elige ser, digamos, seguridad privada de transporte de valores, por lo menos démosle la tranquilidad de que van a estar protegidos en niveles aceptables mundialmente. Y bueno, demos el mensaje fuerte a los malevos, a los delincuentes, de que en el Paraguay se están tomando en serio cada uno de los sectores y se tienen, digamos, niveles de protección adecuada para enfrentar a la delincuencia, apreciado Juan. Bueno, ojalá que rápidamente esto se concrete, que dentro de poco podamos tener una normativa que establezca estos niveles mínimos de seguridad para nuestros agentes de seguridad, tanto públicos como privados. Finalmente, don Enrique, usted también tiene que ver con esta feria de empleo, 1.300 vacancies en la Expo que se desarrolla el miércoles de 8 a 13, ¿o es otra gente? Perdone que le cambie de tema ahí en los 30 segundos que nos queda. Sí, invitar a la ciudadanía a que aproveche todas las oportunidades, en este caso, ¿verdad? Algo enfocado desde el sector privado, importantísimo. Entonces, invitar a la ciudadanía a que siga las páginas oficiales, tanto del Gobierno Nacional a través del Ministerio del Trabajo, como de, digamos, gremios importantes como la UIP, la ARP, y sobre todo también consultoras de recursos humanos como Manpower, Jobs, Ready, otras, ¿verdad? Y alentar a la gente que no se rinda. Pues si nuestro mensaje final tiene que ver con el empleo, alentarle al ciudadano a que vaya a las entrevistas y no se rinda. Prohibido rendirse, apreciado Juan. Prohibido rendirse. Don Enrique, siempre un placer escucharlo. Gracias por estar siempre disponible. Decía yo al principio, el tema del trabajo, del empleo es tan amplio que requerimos hablar de tanto en tanto y es un tema inacabable realmente. Así que muchas gracias. A ustedes y a las órdenes. Muy amable, don Enrique López Arce. Interesante, yo no sabía que Paraguay era uno de los poquísimos países en el mundo que no tiene regulado a través de una norma los niveles mínimos de protección que tienen que tener aquellos vehículos que sirven de transporte a nuestros agentes de seguridad. Buen tema y es para seguir también el tema del proyecto normativo. Vamos a estar con otro tema seguramente mañana aquí en La Esencia a través de Mega TV. Será hasta ese momento.